Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6. Dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Oh sí, Señor, hoy estamos delante de ti, alabándote, exaltándote, Señor, dándote gracias por tu presencia, pidiéndote que sigas llenando este lugar, que tu Santo Espíritu se mueva y que tú, oh Señor, nos toques, nos enseñes tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En la versión textual dice, y creyó Yahvé y le fue contado por justicia. Pero también en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos 4:3 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, este verso que estamos leyendo, estos que hemos leído, este que estamos leyendo es uno de los versos más, pero más poderosos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es uno de los versos más poderosos, porque establece el principio fundamental de todo el mensaje del Evangelio. Establece el mensaje fundamental en el Nuevo Testamento del Evangelio, que es la justificación por fe. Desde antes ya se había establecido la justificación por fe. Entonces este versículo muestra que Abraham fue declarado justo, no por las obras, sino por medio de la fe en el Señor. Y esas declaraciones y esos eventos tienen unas profundas implicaciones para todos nosotros, para la iglesia, para la cristiandad hoy, donde se demuestra que la salvación siempre, desde la antigüedad, ha sido así, por fe. La fe es lo que al hombre lo conecta con Dios. La fe es lo que al hombre lo salva. La fe es lo que al hombre lo relaciona con el Señor, o sea, nos conecta. Nosotros nos conectamos es por fe con el Señor. Y por medio de esa fe y esa conexión adquirimos grandes beneficios, como es la salvación de nuestras almas, como es el perdón de nuestros pecados, como es la redención, como es esa posibilidad de que tú y yo nos relacionemos con el Señor. Entonces, como vemos aquí, como estos versos y cómo estos personajes como Abraham han impactado la vida espiritual de muchos creyentes a través de todas las generaciones.
la vida espiritual de todos nosotros, pues Abraham, como sabemos, es un ejemplo de fe poderosísimo. El ejemplo de Abraham ha sido un ejemplo que ha motivado a muchísimos a caminar por fe. El ejemplo que motiva a muchos a vivir por fe. Motiva el ejemplo de Abraham y seguirá motivando a muchos a través de la historia de la humanidad a vivir por fe. Uno estudia el ejemplo y la vida de Abraham y los resultados de su fe y uno se motiva y dice, vale la pena. Es bueno vivir por fe. Se obtienen las promesas, se obtiene la bendición, se obtienen los resultados y se obtiene lo más grande y lo que más nosotros necesitamos, la salvación de nuestras almas. Entonces mira qué lindo esos ejemplos que el Señor pone en la Biblia para motivarnos a todos nosotros a vivir por fe. Vemos sus ejemplos, la historia, vemos cómo el Señor lo llamó a Abraham. La historia es bien bonita. Él vivía en una población llamada Ur de los caldeos. Él se separó de su tierra, él se separó de su familia, de su parentela, como dice, de la familia de Abraham, también moraba allí en Ur de los caldeos. Y esta familia de Abraham era una familia idólatra. Era una familia descendiente de Noé, específicamente de uno de los hijos de Noé llamado Sem. O sea, ellos eran semitas, así se llamaban, o sea, eran los semitas, pero con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, las naciones descendientes de Noé, según las escrituras, ellos le habían dado la espalda al Señor, a Dios, se habían apartado del Señor y como consecuencia de darle la espalda al Señor, Dios los había entregado a una mente reprobada, dice la palabra, o sea, que crean y que hagan como quieran. Si le dan la espalda, pues allá verán, que se defiendan como puedan defenderse y hagan lo que quieran hacer. Entonces el Señor dice que los entrega esa mente reprobada. Se desarrolla entonces ese sistema pagano, ese sistema de idolatrías y esa perversidad en su vida, perversidad en la doctrina, la desviación en la doctrina. Hasta ese punto cayó esta familia. O sea, si la gente le da la espalda al Señor, en algún momento de su vida, la gente se va a pervertir. Y el Señor los deja, como dice, a una mente reprobada, o sea, que no está de acuerdo a los principios fundamentales de la palabra, y deja que caigan en lo que tengan que caer. En este caso, caen en el paganismo, caen en la idolatría, en toda clase de perversiones de creencias, tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, en ese estado y en esa situación,
en esa condición fue que Dios, el Dios de Israel, llamó a Abraham. Él vivía eso. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso es lo que hace que la fe de Abraham sea una fe más notable, de dónde lo sacó el Señor. Y se puede repetir en la vida nuestra, ¿verdad? Si nosotros miramos nuestros antecedentes o miramos nuestro pasado con sinceridad y con honestidad, y nuestras generaciones, nos damos cuenta que el Señor a nosotros nos ha sacado de unas condiciones muy oprobiosas espirituales, de unas condiciones supremamente difíciles, empezando porque el Señor nos ha sacado de la idolatría, porque nuestras generaciones eran eso, eran generaciones idólatras, gente idólatra con una mente reprobada, apartados del Dios verdadero, practicando toda clase de contradicciones en la fe, contradicciones en la palabra y toda clase de prácticas perversas, como es la idolatría, la brujería, el ocultismo. La gente sigue practicándolo y de una forma muy fuerte. Esos están en esa condición, ¿por qué? Porque están abandonados a su mente reprobada, porque le han dado la espalda a Dios y han preferido eh, volverse pues atrás y volverse al paganismo. En estos días no más, para no ir más lejos, mira que leíamos una de las noticias de que en Medellín se está haciendo un congreso de brujería y respaldado, apoyado por entidades gubernamentales, como son asociaciones o alcaldías y entidades fuertes de Medellín, entidades comerciales de la industria y de todo eso, y ellos están en esa situación hoy, están haciendo esos eventos, y uno dice, tremendo, cómo la ignorancia, el darle la espalda a Dios, de no reconocer al Señor en sus vidas, de no apegarse al Señor y de olvidarse, los lleva a la gente a cometer toda esa clase de perversiones espirituales y un desconocimiento y una ignorancia tan grande que eso es un problema, porque eso trae maldición a la nación. Están abriendo puertas, unas puertas grandísimas, donde están convocando a la gente para hacer lectura y enseñanza de la lectura del tarot, socialmente aprobado. Fíjate hasta dónde llega la perversión, hasta dónde llega eh, la mente reprobada de las naciones. Y eso es consecuencia de haberle dado la espalda al Señor. Y si algo trae maldición a las naciones es la idolatría, ustedes lo saben. A las naciones, a las familias, a los pueblos. Esa es una actividad muy, muy difícil. Las naciones dedicadas a la idolatría son naciones que terminan en la pobreza,
en el decaimiento espiritual, social, económico, en el deterioro social. Y tenemos varios países, ejemplo de eso, donde se practica ese tipo de cosas y donde los gobiernos participan de eso, como líderes en la sociedad, participan de todas esas prácticas ocultistas, de brujería, de hechicería, de santerismo. Y estos países han caído en condiciones supremamente difíciles. Entonces, fíjate que tenemos que estar orando mucho, mucho por Colombia, demasiado, porque se está viviendo eso, donde las autoridades patrocinan toda esa clase de prácticas y de eventos y se vuelven y patrocinan maestros para que enseñen a discípulos. Que ahí están enseñando a la gente a practicar el tarot, a leer las cartas, a hacer, bueno, todas esas obras de hechicería, de brujería y practicarlas. ¿Cómo será el movimiento espiritual allí tan fuerte que ocasiona una opresión general a todos los pueblos y la iglesia y el creyente tiene que orar muchísimo? Orar porque pues la influencia y el ataque es fuerte. Bueno, pero hay que orar mucho porque pues lo que el Señor nos está enseñando es que Abraham lo sacó de una condición de esas. La ciudad de Ur de los Caldeos estaba así, dedicada al paganismo, un pueblo que le había dado la espalda a Dios, al Señor, un pueblo que había sido entregado a la mente reprobada y cayó en eso, en el paganismo, en la idolatría. Y bueno, el Señor en su en su soberanía, lo vio a Abraham y decidió llamarlo. Puso sus ojos en él. Y ahí estaba él en esa ciudad, en ese ambiente difícil, pagano, y el Señor lo llamó. Dice de Ur de los Caldeos. Entonces ese evento o eso que le sucedió a Abraham de ser llamado desde esa condición hace la fe de Abraham más notable. Él lo llamó de ese entorno idólatra para que siguiera al Dios verdadero, al Dios de Israel, y no solamente dejar la nación idólatra, sino que también lo llama a dejar a la familia, como dice, la casa de su padre, la parentela. La respuesta de Abraham al llamado de Dios fue obedecer. Eso es lo valioso. Obedecer, ¿por qué? Por fe, porque lo que dice es que él le creyó al Señor. A pesar de que Abraham no conocía hasta ese momento todos los detalles de lo que a Abraham le esperaba, no sabía lo que le iba a suceder. Entonces la obediencia de él fue inmediata. O sea, hagamos como, o nos imaginamos cómo sería Abraham en ese entorno familiar, social, en sus ocupaciones, porque él trabajaba, estaba arraigado en esas ciudades, ahí tenía todos sus negocios, todo. Entonces, imaginémonos a Abraham en ese entorno y que de pronto escucha el llamado del Señor y él obedece y dejó todo, su tierra, dejó su cultura, dejó su seguridad, dejó parte de su familia, confiando en la promesa del Señor.
Es un ejemplo que a uno lo motiva a creer, ¿verdad? Un ejemplo que a uno le enseña a entender cómo trabaja Dios, cómo trabaja el Señor y qué es lo que el Señor hace. El Señor lo llamó, le dio una promesa, él creyó, él confió y él obedeció el llamado de Dios. ¿Qué vino sobre la vida de Abraham? Respaldo, bendición. ¿Tuvo obstáculos en el camino? Sí, muchísimos, ¿sí o no? ¿Tuvo problemas en el camino? Sí, claro. ¿Tuvo que enfrentarse a muchas cosas duras en su vida? Claro que sí. Tuvo que pasar dificultades y su fe fue probada una y otra vez. Pero también vemos en la vida de Abraham que en cada prueba y cada obstáculo que él tuvo que vivir fue superado y respaldado por el Señor. Por eso a nosotros el Señor en su palabra nos dice que con el Señor vamos de victoria en victoria. O sea, ante cada prueba, cada obstáculo que se nos presenta, cada situación, ¿sí? Vamos a salir avante o vamos a salir vencedores. No quiere decir que porque el Señor nos dé promesas, el camino va a ser suave. No, hay problemas, hay dificultades que tendremos que enfrentar, pero confiamos en la promesa del Señor, confiamos en su palabra, confiamos en que lo que el Señor nos ha prometido lo llevará a cabo. Y que si bien vamos a tener inconvenientes y vamos a tener obstáculos en nuestra vida y vamos a tener problemas, en cada una de esas cosas seremos más que vencedores en Cristo Jesús por aquel que nos amó. Cada uno de nosotros tiene que tener esa convicción como creyentes, como pueblo de Dios. Mire lo que dice en el libro de Hebreos 11:8 dice que por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, así dice, ¿verdad? Si lo están leyendo, por la fe, sin saber a dónde iba. Obedeció tras recibir esa promesa sin saber a dónde iba. Dejar todo y nos vamos. Entonces su respuesta de fe trajo grandes bendiciones y trajo promesas eternas. Grandes bendiciones. Dios, por su respuesta de fe, le prometió que iba a hacer de él una nación grande y que lo iba a bendecir y que iba a engrandecer su nombre. Entonces Abraham vino a ser padre del pueblo de Israel. Abraham es el padre del pueblo de Israel. Como cumplimiento de la promesa. Y no solamente padre del pueblo de Israel, sino padre de los creyentes. Esa respuesta de fe, aparte de ser padre de los creyentes, lo hizo amigo de Dios. Qué interesante volverse amigo de Dios. Cómo interactúan los amigos. Cómo hablan los amigos. Porque dice así, que Abraham se convirtió en hijo, en amigo de Dios. O sea, llegar a ese nivel de relación, eso es una bendición. Que es posible, sí, claro. Pero para llegar a ese nivel se necesita tener una actitud de fe
tan grande, una convicción y una certeza del verdadero Dios y una disposición a obedecer por encima de todo, y si tener que renunciar, renunciar, y si tener que dejar, dejar. Y esa relación fluye de tal manera que se convierte así, amigo de Dios. Por eso es que Abraham es recordado como el padre de la fe. Así lo recordamos. Abraham creía en un Dios todopoderoso, así como tienes que creer tú. Tú, para poder avanzar, tienes que creer en ese Dios todopoderoso, en el mismo Dios de Abraham, en ese mismo Dios que creyó Abraham. Es el mismo Dios en el que nosotros creemos, es al mismo Dios al que le alabamos, es al mismo Dios al que le servimos, es al mismo Dios al que le adoramos, al Dios de Abraham. Creemos en ese Dios todopoderoso. Entonces se convierte en el modelo de fe. Abraham, el modelo de fe para todos. Ese modelo tenemos que mirarlo. El modelo de fe para todos los creyentes, fíjate cómo es y cómo funciona. Esto no lo conocemos nosotros y no lo entendemos si no nos relacionamos con la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos acceso a esa palabra, de estas cosas no tendríamos conocimiento. Porque esto solamente lo sabemos a través de la palabra. La gente que no tiene un contacto con la palabra del Señor, que no es enseñado, que no es instruido, no conoce estas cosas tan poderosas y tan profundas de la Biblia, y las condiciones de los creyentes, y cómo es que se logra y cómo es que se gana. No conocíamos los modelos de fe. Nosotros teníamos otros modelos. Pero entonces el Señor ha sido bueno. Nos ha llamado así. Abraham lo llamó de ese entorno difícil, idólatra, apóstata y pervertido. De allá lo sacó. Pero la actitud y la respuesta de Abraham fue tremendo, porque como les he dicho muchas veces, inclusive anoche, yo decía, Abraham pudo decir que no. Pudo decir que no. Como muchos han dicho que no a ese llamado, a esa convocatoria de Dios. Y cuánto más un hombre como Abraham, que todo lo tenía. A él no le hacía falta nada, que estaba establecido en una ciudad, que estaba con su familia, reconocido, con sus amigos, en ese entorno social, económico, familiar, cómodo, porque él estaba en su comodidad de su ambiente. ¿Por qué se iba a incomodar para irse a un lugar desconocido sin saber qué iba a pasar? Tremendo. O sea, el ejemplo es tremendo. Entonces, esa separación que hizo Abraham, dejando su tierra, obedeciendo a Dios, trajo consecuencias espirituales profundas y trajo consecuencias no solamente espirituales profundas a las generaciones, sino también consecuencias materiales. ¿Fue necesaria la separación en la vida de Abraham? Sí, no. Fue necesario. Para cumplir con la promesa y hacer y
que se lleve a cabo la voluntad del Señor, en la vida de Abraham fue necesario eso, la separación para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de Abraham. A veces el Señor hace cosas y demanda cosas y nos pide cosas que nosotros no entendemos. Demanda obediencias que nosotros no entendemos, pero que son necesarias. Abraham le pidió algo muy, pero muy duro, separarse, dejar todo, pero era necesario. Era necesario para que se cumpliese el propósito del Señor que Abraham fuese sacado de esa condición, fuese separado de esa condición. Entonces, una consecuencia de esa separación, tuvo una relación más íntima con el Señor al salir de ese entorno idólatra, al salir de ese entorno pagano, y comenzó una vida más centrada en el Señor, más relacionada con el Señor. Esa fue una de las consecuencias. La relación se estableció más, se volvió más íntima, más cercana. Fue necesario salir de allí. Caminar en una dependencia diaria, porque él no sabía lo que le esperaba. Tomado de la mano del Señor. La dependencia era diaria. Señor, tú me sacaste, tú me prometiste, yo te obedecí, yo me tomo de tu mano, Señor, y dependo más de ti, dependo más de tu ayuda, dependo más de tu provisión, dependo más de tu protección. Y todo eso trajo cosas buenas. Se convirtió en amigo de Dios. Y por sobre todo, activó el propósito del Señor. Dio cumplimiento al propósito del Señor y se convirtió Abraham en ese canal de bendición para todo el mundo. Nosotros somos beneficiarios de la obediencia de Abraham. Entonces, Abraham es un canal de bendición. Ha sido un canal de bendición para todo, para toda la humanidad, y se posesionó Abraham como padre de multitudes del pueblo de Israel, de los creyentes en general. La historia de él es supremamente buena, supremamente interesante, que realmente cuando uno la conoce, cuando uno estudia la historia de Abraham, uno se motiva a vivir por fe. Y uno dice, bueno, realmente el Señor no nos ha pedido tanto a nosotros, ¿verdad? No nos ha pedido más de lo que le pidió a Abraham. Imagínate, es tan tremendo que Abraham le dijo, ve, entrégame tu hijo, sacrifícame tu único hijo, sacrifícame a Isaac. Pruebas fuertes, pruebas duras. El Señor a nosotros no nos ha pedido eso, ni nos va a pedir eso. Nosotros no tenemos la condición espiritual tan poderosa como la de Abraham, por eso él es el padre de la fe. Pero sí tenemos un modelo que nos motiva a vivir por fe. Entonces tuvo que vivir muchos desafíos, sí, claro, muchos. Pasó por muchas pruebas, sí, claro que sí. Pero todos esos desafíos y todas esas pruebas fueron necesarias para que se cumpliese el propósito del Señor. Y también, ¿sabes para qué las pruebas? A pesar de su fe y de su obediencia, para formar su carácter. Porque si algo tiene que trabajar el Señor
en nuestras vidas, en la vida de su pueblo, en la vida del creyente y en la vida de los siervos, es el carácter. Porque a veces nuestro carácter no es el mejor y no es el carácter que al Señor le sirve. Si nosotros entendiéramos todas estas cosas, las recordáramos, así como el Señor quiere que las recuerden, las recordáramos, entendiéramos más las cosas que nos suceden y le daríamos gracias al Señor. Y uno dice, bueno, Señor, tú estás cumpliendo tu propósito, tu plan, pero tú también estás formando nuestro carácter. Es necesario formar un carácter mejor. Es como somos, díscolos, ¿verdad? Rebeldes, caprichosos, necios, insolentes, un carácter terrible, no más con las cosas diarias de la vida, cómo respondemos, con un carácter inadecuado. Ustedes saben que es así, necios. Abraham tenía sus problemas de carácter, claro, y el Señor tenía que tratar también con ese carácter, y por eso permitía los desafíos, y por eso el Señor permitía muchas pruebas. ¿Por qué? Porque era necesario. Para cada uno de nosotros es necesario el trato. El trato del Señor es necesario para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene que tratar con cada uno de nosotros. ¿Cuánto más si tenemos un llamado? ¿Cuánto más si el Señor tiene un propósito para con nosotros? Sí me voy haciendo entender. Sí me voy haciendo entender. Son cosas que tienen que quedar allí, en el corazón de todos, que las tenemos que entender. ¿Sí? Entonces mira que la separación a veces es a menudo parte del llamado de Dios, y eso puede traer un desarrollo espiritual, porque a veces estamos en contextos que no nos favorecen. A veces estamos en unos contextos sociales, a veces estamos en unos contextos paganos, ¿verdad? En unos contextos supremamente difíciles, en donde tiene que existir la separación para que el Señor se forme en nosotros y llevar a cabo el cumplimiento, porque en ese ambiente el Señor no puede llevar a cabo el propósito. No era en Ur de los Caldeos, no era en ese ambiente pagano donde vivía Abraham, era en Canaán, ¿verdad? Entonces lo sacó de allá y lo lleva a todo ese tránsito, con todas las experiencias y con todo el desafío. El Señor le pidió que deje. Y no digo que lo vaya a hacer contigo, no. Pero quiero decirte, lo puede hacer. Yo no voy a decir que lo puede hacer. Porque el Señor es soberano. Lo puede hacer. Y uno dice, y entonces, esto es fuerte porque ¿cómo voy a responder yo? Lo puede hacer. Él puede hacer con alguno de nosotros una separación para llevar a cabo un desarrollo espiritual conforme a la voluntad del Señor. Me van cogiendo la idea. Entonces la separación del mundo
separación con el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor nos ha sacado de allá, nos ha apartado. Nosotros, para la gloria del Señor, no participamos. Estamos en el mundo, pero no estamos en ese mundanal ruido pagano, eh, perverso, malvado, que se mueve en las sociedades y que se mueve en el mundo. Nos ha sacado de ella. Y mira una cosa, la gente se aferra al mundo. Y mucha gente no se congrega, no se consagra, y mucha gente no se congrega, y mucha gente no le sirve a Dios, y mucha gente no se consagra por estar aferrado al mundo, ¿o no es así? ¿Cómo voy a dejar mi ambiente social? ¿Cómo voy a dejar mis grandes amigos? ¿Cómo voy a dejar mis relaciones sociales? ¿Cómo voy a dejar esto? Ah, no, pues, ¿cómo voy a dejar mis costumbres? Si son mis costumbres, lo que hemos venido practicando de generación en generación, es mi cultura. Y fíjate cómo la gente se aferra a su cultura. Y mira una cosa, cómo la gente se aferra a las tradiciones culturales, cómo la gente se aferra a las tradiciones religiosas, religiones paganas y idólatras. Y el Señor, para hacer algo poderoso, nos saca de allá, para que nosotros le podamos servir y seamos libres de todo eso. ¿Sí? Seamos liberados de todo eso, sacados de ese ambiente, de ese medio, y cada uno pueda tener un desarrollo espiritual que le permita avanzar, que le permita desarrollarse, avanzar en su relación con el Señor y aún en su servicio. Y el Señor lo hace, el Señor no tiene en cuenta la edad, el Señor no tiene en cuenta el sexo, el Señor no tiene en cuenta la raza, al que el Señor quiso llamó. Pero cada cual responde. Hay unos que le dicen sí y hay otros que le dicen no. Y el Señor no obliga a nadie. Hay unos que le responden positivamente y hay otros que se niegan. Abraham fue un hombre que no dudó en ningún momento. Tenía una fe tan grande que le permitió decirle a Dios que sí, para poder avanzar en los propósitos del Señor. No dudó jamás. Entonces trata de imaginar eso. Tremendo. Uno tiene que imaginarse y meterse como, bueno, yo no sé, introyectar, o sea, como meter en uno mismo la enseñanza, en la meditación de la enseñanza, del ejemplo, visualizar el contexto y visualizar, digamos, el evento para poderlo entender. ¿Por qué? Porque pues el Señor puede hacer con nosotros lo que quiera. Entonces nos tratamos de imaginar que alguien, el Señor le diga, váyase a un lugar lejano y desconocido, pero no tienes idea a dónde vas a ir, ni dónde te vas a dirigir, ni qué te va a pasar. Son desafíos, llamados que desafían nuestra fe y nuestra condición espiritual. En el caso de Abraham, su fe era así tan inquebrantable, una fe tan inquebrantable que respondió sin dudar el llamado del Padre Celestial. Él no dudó a ese llamamiento divino.
estamos en esa condición. El Señor lo puede hacer con cualquiera. Y obedecer requiere mucha fe. Cuando la gente no obedece cualquier dirección del Señor, porque mira que el Señor a nosotros nos da direcciones, siendo creyentes, siendo siervos del Señor, el Señor nos da a nosotros direcciones. Y la gente no obedece. Muchos no obedecen. Pero ¿sabes por qué no obedecen? Por falta de fe. Esa es la razón. Pero obedecer requiere fe, ser guiado por el Espíritu Santo, creer que que en todo Dios obra para nuestro bien y para su gloria, y creer y desear agradar al Señor en todo. Por eso este verso de la Biblia es uno de los más destacados. Por eso este verso de la Biblia es uno de los más poderosos. Este verso que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él simplemente creyó lo que Dios le había dicho. A veces el Señor nos habla y nos da una promesa y cuánto dudamos. ¿Será? Dudamos. No le creemos al Señor. Y eso es lo que el Señor precisamente quiere, que le creamos. Porque en la medida en que nosotros le creamos al Señor, vamos a ser hombres y mujeres y siervos fieles al Señor. Fieles al Señor. Todo eso toca la fe, nuestra fidelidad es por fe. Entonces hay que vivir por fe. Todos, tú tienes que vivir por fe. Los momentos difíciles son inevitables, es cierto, pero tenemos que vivir por fe, creyéndole al Señor y creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Vamos a orar y vamos a darle gracias.